Rechazo y aceptación. Ese es el título para nuestro estudio para este día miércoles 31 de julio. Te invito a leer el libro de Marcos capítulo 6 versículos del 1 al 6. Y dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. En Marcos capítulo 6 del 1 al 6 dice la pregunta: ¿por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Jesús, al regresar de Nazaret, su pueblo natal, y enseñaba en la sinagoga, aunque muchos se asombraban de su sabiduría y milagros, también se sintieron ofendidos y no creían en él. La gente de Nazaret lo ve solo como el carpintero, el hijo de María, y no pueden aceptar su autoridad divina. Debido a esta falta de fe, Jesús no pudo realizar muchos milagros ahí. Esto suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. No así en Nazaret. Estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser un obrero manual a un maestro les resultaba difícil de aceptar. Otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum, como dice Lucas 4:23. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia. Así lo registra Marcos 3, 31 al 35. Ahora te invito a leer siempre en el capítulo 6 de Marcos los versículos de 7 al 30. ¿Y qué contrastes existen entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Aquí te presento algunos contrastes que hemos podido identificar. Número 1. La misión de los 12 apóstoles, como muestra Marcos 6 del 7 al 13. Jesús envía a los 12 apóstoles de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. También les instruye a llevar solo lo esencial y a depender de la hospitalidad de quienes lo reciban. Además, los apóstoles predican el arrepentimiento, expulsan demonios y sanan a muchos enfermos. Número 2. La decapitación de Juan el Bautista, tal como lo muestra Marcos 6, 14 al 29. Aquí encontramos a Herodes Antipas, influenciado por Herodías y su hija, ordena la decapitación de Juan el Bautista. Debido a eso, Juan es ejecutado en prisión y su cabeza es presentada en una bandeja. Los discípulos de Juan recuperan su cuerpo y lo sepultan. ¿Cuál es el contraste? Misión y vida. Los apóstoles están en una misión de vida, llevando sanación y esperanza. En contraste, la historia de Juan el Bautista culmina en su muerte injusta. También encontramos la autoridad y poder como otro contraste. Jesús otorga autoridad a los apóstoles para hacer el bien, mientras que Herodes usa su poder para satisfacer deseos vengativos y egoístas.
En tercer lugar se encuentra la reacción del pueblo, como un contraste. Los apóstoles son recibidos por algunos y rechazados por otros, pero continúan su misión. Juan, aunque respetado por muchos, es víctima de la manipulación y el miedo de Herodes. Juan, aunque respetado por muchos, es víctima de la manipulación y el miedo de Herodes. Esta es la tercera historia sándwich en Marcos, como lo estudiamos en la lección número 3. La misión de los 12 apóstoles consiste en llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Se encuentra esto en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Pero Juan el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de este. La muerte de Juan describe de una manera impactantemente detallada a medida que la conspiradora Herodías se aprovecha de la ambivalencia y la lujuria de Herodes. La hija de Herodías añade al escandaloso plan con su protesta solicitando de que la cabeza del Bautista le fuera traída en un plato. El acallamiento de la voz ostentoria del Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos. Marcos 6, 14 al 16 y versículo 29. ¿Cómo ocurriría con Jesús? Marcos 15, versículo 16. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para Jesús y sus seguidores. Ahora reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esas experiencias que podría ayudarte la próxima vez que así suceda? Responde detalladamente y de una forma personal esas preguntas. Termino con el escrito de la señora Elena White, que dice lo siguiente: las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que la habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada palabra cortada como un cuchillo mientras Jesús les presentaba sus verdaderas condiciones. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspirara. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Así lo dice El deseado de todas las gentes, página 206. Que Dios nos ayude y que cada día podamos aprender aún más de la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.